Luis Manuel Pelayo Ortega, nacido el 1 de abril de 1922 en la Ciudad de México, México, fue uno de los artistas más versátiles y queridos de la época de oro del cine mexicano. Apodado El Pollo, Pelayo es notable no solo como actor de cine, sino también como actor de voz, presentador de televisión y estrella de radio, más notablemente por su papel como la voz de Calimán, el hombre increíble en la popular radionovela del mismo nombre. Nacido en una familia de clase media en la Ciudad de México, era hijo de un padre de clase trabajadora, empleado de banco y una dedicada ama de casa. Pelayo ha aparecido en más de 70 películas, trabajando junto a leyendas como Pedro Infante, Cantinflas y Mauricio Garcés, y ha prestado su voz a muchos personajes de Disney como Pongo en 101 Dálmatas y Bagheera en El Libro de la Selva. También presentó el exitoso programa de televisión Sube, Pelayo, Sube, un ícono cultural en el México de los años 70. Pelayo se casó con Rosa María Vargas, actriz, y tuvo 2 hijos, Rosita Pelayo y Alejandro Pelayo, quien luego se convirtió en un famoso cineasta. El 25 de julio de 1989, a la edad de 67 años, Luis Manuel Pelayo falleció en la Ciudad de México a causa de un derrame cerebral, dejando un rico legado en el arte mexicano. Su muerte fue una gran pérdida para la industria del entretenimiento, pero las revelaciones posteriores sobre su salud y las circunstancias de su fallecimiento han dejado a los fanáticos preguntándose si se pasó por alto algo inusual. Luis Manuel Pelayo no es solo un actor, fue un símbolo de versatilidad, humor y dedicación a las artes, un hombre que dejó una profunda huella en el corazón del público mexicano. La vida de Luis Manuel Pelayo antes de su muerte fue un viaje colorido, desde sus humildes comienzos en la Ciudad de México hasta la fama nacional y regional latinoamericana. Pelayo, que creció en el barrio de Colonia Roma, un vibrante centro cultural de la Ciudad de México, era el menor de 4 hermanos. Su padre, Manuel Pelayo, era un banquero con ingresos estables, mientras que su madre, Carmen Ortega, inspiró el lado artístico del joven Luis a través de su amor por la música y el teatro. Desde muy joven, Pelayo mostró talento para la actuación, participando regularmente en obras de teatro en la escuela primaria y realizando rutinas de comedia en reuniones familiares. A los 15 años comenzó a trabajar en una estación de radio local, leyendo comerciales y participando en obras de teatro cortas, lo que marcó el primer paso en su carrera. Durante la década de 1940, Pelayo se dedicó a la actuación profesional, comenzando con papeles secundarios en radionovelas, una forma popular de entretenimiento en México en ese momento. Su papel decisivo se produjo en 1947, cuando prestó su voz a Calimán en Calimán, el hombre increíble, una radionovela sobre un misterioso superhéroe que lucha contra el mal. La voz profunda y expresiva de Pelayo ha convertido a Calimán en un ícono cultural, cautivando a millones de oyentes en todo México y América Latina. Este éxito le llevó al cine, con su primer papel en El Supersabio, 1948, y Cantinflas, una de las películas más destacadas de la época de oro. La vida de Pelayo durante este periodo fue una agitada sesión de grabación, filmaciones y presentaciones en vivo, con largas jornadas en los estudios Churubusco en la Ciudad de México. Durante las décadas de 1950 y 1960, Pelayo se convirtió en un rostro familiar en la pantalla grande, apareciendo en películas como Amor de locura, 1953, con Niní Marsal, Escuela de rateros, 1958, con Pedro Infante y Dile que la quiero, 1963, con Mauricio Garcés. A menudo interpreta papeles secundarios cómicos, como empleados de oficina, mejores amigos torpes o villanos tontos, provocando risas en el público. Pelayo vivió en la Ciudad de México, propietario de una acogedora casa en la colonia Condesa, donde Rosa María Vargas, con quien se casó en 1955, criaron 2 hijos, Rosita y Alejandro. Su vida familiar fue una gran fuente de consuelo, con noches que pasaba tocando la guitarra, contando chistes y festejando con amigos en la industria del entretenimiento. Pelayo también es un padre devoto, que a menudo trae a Rosita y Alejandro al set para que puedan presenciar su trabajo. La década de 1970 marcó un punto de inflexión cuando Pelayo pasó a la televisión, presentando Sube, Pelayo, Sube, un programa de juegos en el que los concursantes respondían preguntas y participaban en desafíos humorísticos para ganar premios.
Con su estilo natural e ingenioso de presentación y su capacidad para conectar con el público, Pelayo convirtió el programa en un fenómeno cultural, transmitiéndose por Televisa y atrayendo a millones de espectadores. Vive una vida ocupada, viajando entre estudios en la Ciudad de México, sesiones de grabación de voz en off y proyectos cinematográficos. Pelayo también protagonizó más de una docena de telenovelas, como El Derecho de Nacer y Mundo de Juguete. A menudo interpretando el papel de un padre o abuelo amable, consolidando su imagen de hombre de familia ante el ojo público. Durante la década de 1980, Pelayo continuó trabajando incansablemente, a pesar de que su salud comenzó a decaer debido a la hipertensión arterial y a problemas cardíacos. Apareció en películas como A Paso de Cojo, 1980, Sexo contra Sexo, 1980, y Días Difíciles, 1988, y también prestó su voz a personajes de Disney como Arquímedes en La Espada en la Piedra y Edgar en Los Aristogatos. Su vida durante este periodo fue un equilibrio entre trabajo y familia. Pelayo vive en un departamento en Polanco, un barrio exclusivo de Ciudad de México, y pasa tiempo con sus nietos, enseñándoles ajedrez y contándoles historias sobre la época dorada del cine. También participa en eventos benéficos, apoyando organizaciones que ayudan a niños pobres y jóvenes actores. En sus últimos años, Pelayo enfrentó problemas de salud más graves, incluido un derrame cerebral leve en 1987 y complicaciones por presión arterial alta. Sin embargo, continuó trabajando, apareciendo en Entre Compadres Te Veas, 1989, y preparándose para una nueva temporada de Sube, Pelayo, Sube. Vivió cerca de sus hijos, especialmente de Alejandro, quien se convirtió en cineasta y director de la Cineteca Nacional, y de Rosita, actriz de teatro. La vida de Pelayo en sus últimos días fue una lucha entre su pasión por el arte y el dolor físico, pero siempre mantuvo una sonrisa y un espíritu optimista, diciendo a menudo a sus amigos que la vida es una obra de teatro y aún no he terminado de actuar. Aunque Luis Manuel Pelayo es recordado por su humor y energía a la pantalla, la mayor tristeza en su vida fue la pérdida de seres queridos y la culpa de no pasar suficiente tiempo con su familia durante los años pico de su carrera. Su relación con su madre, Carmen Ortega, fue su mayor fuente de consuelo. Carmen siempre apoyó los sueños artísticos de Pelayo, pero lamentaba no poder estar más tiempo para su madre a medida que ella envejecía y su salud empeoraba. Ella murió en 1975, y Pelayo una vez le dijo a Rosa María que deseaba poder llevar a su madre a los estrenos de películas para que pudiera presenciar su éxito. Compuso un poema corto, nunca publicado, expresando su amor y pesar por su madre, obra que Rosita encontró más tarde en su diario. La relación con Rosa María Vargas, su amada esposa, también trajo momentos de tristeza. Aunque su matrimonio duró más de 3 décadas y se basó en un profundo amor, la ocupada agenda de Pelayo durante las décadas de 1960 y 1970 lo mantuvo lejos de casa con frecuencia, dejando a Rosa María a cargo de la crianza de Rosita y Alejandro sola. Aunque Rosa María, actriz, entendía las presiones de la industria del entretenimiento, les confió a sus amigos que se sintió sola durante esos años. Pelayo admitió más tarde que se sentía culpable por no cumplir con su papel de esposo y padre, especialmente cuando Alejandro eligió dedicarse al cine, un camino que Pelayo sabía que era desafiante. En sus últimos años trató de compensarlo pasando más tiempo con Rosa María, llevándola de viaje a Acapulco y Puerto Vallarta, pero siempre cargó con la tristeza de los años perdidos. Otra tristeza es el declive de la época de oro del cine mexicano, una era que Pelayo ayudó a moldear. Durante la década de 1980, la industria cinematográfica mexicana enfrentó una crisis financiera, con la competencia de Hollywood y el declive de géneros tradicionales como la comedia ranchera y el melodrama. Pelayo, que trabajó con gigantes como Cantinflas y Pedro Infante, lamenta ver los estudios de Churubusco desiertos y a muchos de sus compañeros luchando por encontrar trabajo. El cine mexicano es mi corazón y lo veo romperse, le dijo una vez a Alejandro. Esta tristeza se profundizó cuando se dio cuenta de que la generación más joven sabía poco sobre las películas que lo hicieron famoso, lo que le hizo sentir que su legado se estaba desvaneciendo. Estas penas, sumadas a las presiones de salud, crearon un Luis Manuel Pelayo complejo,
al mismo tiempo una estrella brillante y un hombre con muchas cicatrices emocionales. La carrera de Luis Manuel Pelayo ha sido un recorrido de grandes alturas y desafíos, con éxitos brillantes mezclados con fracasos memorables. Su mayor éxito fue su papel como la voz de Calimán en Calimán, El hombre increíble, radionovela que se transmitió desde 1947 hasta la década de 1980, convirtiéndose en un ícono cultural con millones de oyentes. La voz única de Pelayo, combinada con su capacidad para transmitir emociones, convirtió a Calimán en un superhéroe querido, lo que dio lugar a 2 largometrajes en 1972 y 1976, donde también prestó su voz. Este éxito no solo le trajo fama, sino que también le abrió las puertas a una carrera cinematográfica, con más de 70 papeles en películas como El Supersabio, 1948, Escuela de Rateros, 1958, Dile que la quiero, 1963, y Días difíciles, 1988. Es amado por el público por su capacidad de transformarse desde papeles humorísticos a papeles de villano gentil, generando siempre risas y simpatía. En el ámbito de la actuación de voz, Pelayo fue uno de los actores más respetados en México, con papeles como Pongo en 101 Dálmatas, 1961, Vagueera en El libro de la selva, 1967, y Arquímedes en La espada en la piedra, 1963. También prestó su voz a personajes de series de televisión estadounidenses como Los Picapiedra y Yo amo a Lucy, llevando su acento distintivo al público de habla hispana. El programa Pelayo, marcó otro hito y convirtió a Pelayo en una estrella televisiva con una enorme audiencia. El programa, que se emitió de 1972 a 1980, fue elogiado por su creatividad y el estilo accesible de presentación de Pelayo, ganando numerosos premios de la televisión mexicana, incluido el Azteca de Oro en 1975. También protagonizó más de 12 telenovelas, con papeles memorables en Mundo de Juguete y El derecho de nacer, consolidando su lugar como un artista versátil. Sin embargo, la carrera de Pelayo no ha estado exenta de contratiempos y desafíos. Durante la década de 1960, probó suerte en papeles protagónicos en varias comedias, como Manos arriba, 1958, pero no alcanzó el éxito esperado, en gran medida porque el público lo conocía en papeles secundarios. Varios proyectos cinematográficos, como La buena, La mala, La golfa, 1990, estrenada después de su muerte, no recibieron mucha atención, eclipsando en parte su legado cinematográfico. En el doblaje, Pelayo enfrentó la competencia de actores más jóvenes en la década de 1980, cuando los estudios comenzaron a priorizar nuevas voces. El programa Pelayo, también tuvo dificultades a medida que su popularidad disminuyó a fines de la década de 1970 debido a la competencia de programas importados de los Estados Unidos. El deterioro de su salud fue un gran obstáculo que obligó a Pelayo a rechazar varios papeles como actor y proyectos de doblaje en sus últimos años. Aún así, se mantuvo firme y continuó trabajando hasta que no pudo más. Estos fracasos, aunque lamentables, no pueden eclipsar su legado, sino que solo resaltan la perseverancia y la pasión de un artista que dedicó su vida al arte. La muerte de Luis Manuel Pelayo, ocurrida el 25 de julio de 1989, se anunció que se debió a un derrame cerebral, ocurrido en su casa de la Ciudad de México después de una larga batalla contra la presión arterial alta y problemas cardíacos. Murió en brazos de Rosa María y Alejandro, llegando Rosita poco después de recibir la noticia. Su muerte conmocionó a la industria del entretenimiento mexicano, con miles de fanáticos rindiendo sus respetos en el Panteón Mausoleos del Ángel, donde fue enterrado su cuerpo. Compañeros como Cantinflas y María Félix enviaron sus condolencias y Televisa transmitió un programa especial en su honor. Sin embargo, desde su muerte, revelaciones impactantes de su familia e informes médicos han planteado preguntas sobre su atención médica y los factores que pueden haber contribuido a su fallecimiento. Una de las revelaciones más notables fue la información de que Pelayo podría no haber recibido atención médica adecuada en los últimos meses de su vida. Según Alejandro Pelayo, en una entrevista de 1990, a su padre le aconsejaron operarse del corazón en 1988 para tratarle un aneurisma, pero Pelayo se negó porque temía los riesgos y quería seguir trabajando.
Algunos familiares cercanos creen que los médicos no enfatizaron lo suficiente la gravedad de la condición, lo que provocó retrasos en el tratamiento. Un informe médico póstumo, publicado por un periódico local, reveló que Pelayo había sufrido un derrame cerebral leve a principios de 1989, pero que no había sido monitoreado de cerca desde entonces, lo que posiblemente aumentó su riesgo de sufrir un derrame cerebral más grave. La familia, especialmente Rosita, expresó su frustración por la falta de intervención oportuna, aunque no presentaron una demanda formal. Otro detalle controvertido es el estado mental de Pelayo antes de su muerte. Algunos amigos de la industria, incluido el actor de doblaje Jorge Arbizu, han sugerido que Pelayo cayó en una leve depresión en sus últimos años, debido al declive del cine mexicano y al sentimiento de que ya no era tan reconocido como antes. Arbizu contó que Pelayo dijo una vez en una reunión en 1988 que sentía que Calimán se había sobrevivido a sí mismo. Aunque la familia negó que Pelayo hubiera perdido la voluntad de vivir, los rumores de que había ignorado las señales de salud porque estaba cansado de la vida hicieron de su muerte un tema delicado. Algunos informes también mencionaron el uso de sedantes por parte de Pelayo para lidiar con el estrés, lo que podría haber agravado su condición cardiovascular, aunque no había evidencia específica de abuso. Otra teoría, aunque menos aceptada, se refiere a las presiones financieras que enfrentó Pelayo. Algunas fuentes afirman que invirtió gran P.